Con la alabanza, la adoración. Cuando alabamos y adoramos, se abre la puerta de los cielos. Se limpia la atmósfera, se limpia nuestra mente, se limpia nuestro corazón, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre eterno, que uses a la pastora con denuedo. Señor, háblanos al corazón para nosotros poder obedecer en este tiempo. Y obedeciendo en este tiempo, se abren la puerta de los cielos para la bendición que sobreabunda en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú tienes el control de este lugar. Toca los corazones, abre los corazones para que puedan entender tu palabra, porque tu palabra es alimento, es el espejo y es medicina a nuestras vidas y es vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Aleluya. Damos gracias al Señor de poder estar aquí. Gracias, Padre, por el privilegio de poder llevar tu palabra, de poder tener un lugar donde nos podemos congregar, donde podemos estar en la comunidad de fe, hablando de Cristo. Aleluya. Del más importante aquí en la tierra. ¿Quién es? El hombre más importante. Cristo. Jesucristo. Aleluya. Vamos a continuar con Efesios capítulo 4. Vamos ahora al 28, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Continuamos cumpliendo con gozo la asignación de Dios. Y esto es hasta que Cristo venga. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos aquí aprendiendo sobre nosotros como cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. ¿Y nosotros somos qué? Parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Este examen es fácil. Así que nosotros tenemos que mantenernos, nuestras conductas, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestro comportamiento debe ser como el de Cristo. Y recordamos, ¿verdad?, que Efesios capítulo 4 hemos venido estudiando y aprendiendo de lo que se requiere del carácter del cristiano. Que tenemos que mantener como miembros del cuerpo de Cristo la unidad. Que tenemos que caminar en obediencia al llamado a la vocación que el Señor nos ha dado y a su instrucción. Que tenemos que vivir una vida en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. Tenemos que estar vigilantes, dispuestos, prestos en mantener la unidad del espíritu, la armonía, el vínculo de la paz. Aleluya. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Esto es, se lo traigo a modo de repaso. Como las tablas de multiplicar, ¿cuántas veces se lo tuvieron que repetir para que se la aprendieran? Todavía a mí se me olvidan. Así que continuamente hay que estar repasando la palabra de Dios para que esa palabra se agarre a nuestro corazón y nosotros podamos vivirla, podamos aplicarla, podamos enseñarla. ¿Amén? Amén. Así que Dios nos ha dado una medida, una gracia, conforme a la medida del regalo de Cristo. Él dio dones, regalos, mandatos y hizo llamado, vocación a sus escogidos, a sus hijos. Así que Jesús, el que lo llena todo en todo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de ¿qué? De perfeccionar, calificar, preparar a los escogidos de Dios para trabajar en la obra de Dios. Nosotros no somos ni pastores, ni evangelistas, ni apóstoles para que nos reconozcan a nosotros. Estamos aquí para capacitarnos, cada uno de nosotros, los miembros de Cristo, para edificar la obra de Cristo. Amén. Estamos aquí para cumplir el llamado de Dios, no el nuestro. Para que trabajemos en la obra de Dios. Es bien triste ver cómo personas pasan todo
pero le desobedecen y pierden su tiempo, sus recursos, sus esfuerzos haciendo algo que Dios no llama a hacer. Alabado Dios. Es triste. Amén. Pero nosotros que estamos aquí, que sabemos para lo cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido, nosotros tenemos que continuar perfeccionándonos. Amén. ¿Para qué? Para que todos se califiquen y se preparen para trabajar en la obra de Dios, para edificación, para fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y hemos aprendido que esto se va a hacer de continuo, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Todo momento va a hacerse de continuo hasta que todos los miembros del cuerpo de Cristo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, del entendimiento completo del Hijo de Dios. Thank you, Jesus. El varón perfecto. Jesucristo, varón perfecto, varón completo. Amen. A la medida de la estatura de la plenitud, de la llenura de Cristo. O sea que nosotros tenemos que hacer esto hasta que nosotros estemos todos vacíos de nosotros y llenitos de Cristo. Y llenemos a otros de Cristo. Y Amén. esto se hace de continuo hasta que Cristo venga. Amen. Cuando Yes. llega a morar en su presencia. Lo que ocurre Thank aquí. you, Lord. Lo importante es que cuando el Señor nos alcance, si el Señor viene ahora, mire qué lindo estamos aquí. Amen. Pero si el Señor viene ahora, ¿dónde están nosotros? Santo. A veces yo le digo, mira, enderezate, que por tu estatura, Cristo no ha venido. Santo. Yo quiero que venga ya. Pero su misericordia es infinita. Y el día y la hora nadie lo sabe, pero tenemos que estar preparados. Aleluya. Preparados, alertas, vigilantes. Porque puede ser en cualquier momento. Amén. Así que no podemos ser niños fluctuantes, niños infantiles, niños inmaduros en las cosas del Señor que se dejan llevar por cualquier enseñanza engañosa, por doctrinas de error, fuera de la verdad del Evangelio, que están llenas de trampas, que se alinean a los deseos engañosos del corazón inducido por Satanás, que es el padre de toda mentira. Amén. Así que tenemos que seguir la verdad de Cristo. ¿Y cómo la seguimos? En amor. Amén. Que podamos crecer los miembros del cuerpo de Cristo en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu vara? ¿A quién tú te quieres parecer? A Cristo. ¿A quién tú quieres emular? A Cristo. ¿Con quién tú quieres que te identifique? A Cristo. Como Cristo. Nosotros donde quiera que estemos queremos que nos identifiquen como hijos de Dios. Amén. Y queremos testimonio de que el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. Amén. 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 El cuerpo de Cristo unido en todas las partes se ayudan mutuamente unos a otros según su actividad para crecer, madurar, edificando y construyendo en amor. Los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y hemos aprendido unas características que se requieren del nuevo hombre, ¿verdad? Como imagen que se está, mira, despojando, desarraigando de la naturaleza pecaminosa del viejo hombre. Amen. Y se puso la vestidura del nuevo hombre, que me ministra mucho porque la vestidura del nuevo hombre es como Cristo, Dios nos creó desde el principio. Amen. Así que yo lo veo como que nacimos aquí y nosotros tenemos que mantenernos en la identidad del Señor. El Señor renueva identidad, renueva los propósitos. Y Él pone en cada uno de nosotros la verdadera identidad como hijos de Dios. Thank you, Jesus. Desechamos la mentira, hablamos la verdad. Eso lo hablamos la vez anterior. Explicamos dos cosas. Que no podemos mentirnos los unos a los otros. No. Que tenemos que hablar la verdad. Amen. Porque somos miembros todos del mismo cuerpo. Santo. Usted no se está dando puño por ahí, ¿verdad? Porque su cuerpo se va a doler. Pues nosotros no podemos estar mintiendo porque todos somos parte del cuerpo. Y si yo miento, estoy hiriendo el cuerpo de Cristo. Amen. Si usted miente, está hiriendo el cuerpo de Cristo. Y sobre todo estamos hiriendo la cabeza, que es Dios, que es Cristo. Y después hablé sobre que vamos a ver si se acuerdan. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Santo. Así que les expliqué la vez anterior que nosotros no podemos airarnos y pecar. ¿Por qué? Porque cuando uno se aira le abre puerta al enemigo. ¿Para qué? Para que tome control de la situación. Santo. Podemos enojarnos, podemos molestarnos, pero la pregunta clave aquí, y cuando usted se vaya a airar, cuando usted se vaya a enfurecer, cuando usted se vaya a molestar, usted pregúntese, esto que yo siento, esta ira,
en desorden en la casa de Dios. Así que cuando usted y yo nos vayamos a molestar, procure molestarse con lo que a Dios le moleste. Amén. Y dice, si te vas a molestar, no peques, que eso no te lleve a cometer un pecado, que eso no te lleve a mantenerte con resentimiento, que eso no te lleve a crear una raíz de amargura, que eso no te lleve a mentir, que eso no te lleve a permanecer en un sentimiento de egoísmo profundo. ¿Por qué? Porque hay peligro. Y dice, no le des lugar al diablo. No abras la puerta para que el diablo entre a esa situación, para que el diablo entre en la discordia, para que el diablo tenga la oportunidad de tentarlos si ustedes se desvían del propósito y la verdad de Cristo. Alabado Dios. Y ahora dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hombre nuevo, criaturas nuevas en Cristo, tenemos aquí Santo. otra instrucción. La Nueva Traducción Viviente dice, si eres ladrón, deja de robar. Santo. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Santo. La Biblia amplificada, y lo traduje porque está en inglés, dice, el ladrón que es ahora creyente ya no puede robar. Ahora debe trabajar de manera honesta, produciendo lo que es bueno con sus manos para que pueda compartir con los que tienen necesidad. Amen. Thank you, Lord. La palabra hurtar viene de clepto, y por eso es que se le ponen a las personas que tienen una enfermedad o una atadura, que son cleptómanos, que están robando constantemente. En Éxodo 20:15, uno de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No robar. No hurtarás, no robarás. No dejes que el que roba siga robando, pero deja que labore y trabaje con sus propias manos para el bien, para que tengamos algo que darle al que tiene una necesidad. Aleluya. Nosotros como creyentes nacidos de nuevo debemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que tenemos cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que nosotros nos podamos poner en medio de lo que Dios quiere, que podamos cumplir sus planes, sus propósitos, sus proyectos. Aleluya. Ustedes saben que todo lo que es pecado, que está incorrecto, está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces Dios no quiere que sus hijos nuevos, convertidos, que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, estén viviendo como el viejo hombre. Aleluya. Porque no estamos dando testimonio, no estamos viviendo en la plenitud de Cristo. El pastor habló el domingo y trajo una enseñanza sobre las ataduras. Que nosotros no podemos resignarnos a seguir viviendo con las ataduras, con aquello que nos impide poder ¿qué? Vivir en plenitud, Santo. poder vivir en Cristo. Y que nosotros tenemos que decidir que romper con esa atadura y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amen. Seguimos orando para que podamos ser libres y podamos ser plenos. Nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que responder a la necesidad de otros miembros del cuerpo de Cristo y suplir su necesidad. Cuando la palabra dice que algo es bueno, significa que está dentro de la voluntad de Dios. Cuando el Señor en el principio creó los cielos y la tierra, vio que todo era bueno. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su voluntad. Amen. Cuando Él dio la condición en los tiempos de Noé, que los tiempos de Noé están bien similares a estos tiempos. Amén. Señor. Él destruyó la humanidad porque no era bueno, porque no estaba en su voluntad, estaba alineado a su voluntad. Así que lo que no es bueno es lo que no está alineado a la voluntad de Dios, pero lo que es bueno es lo que está dentro de la voluntad de Dios.
Así que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, estamos aquí para suplir las necesidades de otros miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Santo, aleluya. ¿Cuántos tienen ministerio? ¿Cuántos tienen ministerio? ¿Cuántos estamos en ministerio? Y uno hace la pregunta a muchas personas y muchos quieren, pero no saben lo que significa ministerio. Ministerio es el resultado que trae unidad y trae amor cuando uno sirve, cuando uno se entrega, cuando uno ama, y amor significa sacrificio. Voy a matar mi carne Aleluya. Santo. por la salvación de aquel. Thank you, Jesus. Mi deseo es que este día yo quería ir a esta actividad, pero hay una persona que tiene una urgencia de Cristo. Y yo voy a sacrificar mi necesidad para poder llevarle la palabra de salvación a esa persona que tiene urgencia de Cristo. Gloria. Eso es ministerio. Manifestar a otro y trae resultado, unidad, trae amor. Invertir en alguien conlleva un vínculo emocional. Vamos a amar a una persona, vamos a crecer en preocupación por esa persona, y no va a ser fácil cortar los lazos afectivos que se mantienen, ese vínculo de paz. Así que Dios requiere de cada uno de nosotros como ministerio, porque todos tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Amén. Uno, dos, ¿quién más? Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y con quién nos vamos a reconciliar? Con Cristo. ¿Y a quién nos vamos a llevar a reconciliación? A los que están apartados del Señor. Vamos a llevarlos a reconciliación con nuestro Padre Celestial. Así que ese ministerio está sobre cada uno de nosotros. No digan que no tiene ministerio, sí lo hay. Así que Dios requiere de nosotros que nosotros invirtamos. Y la gente lo invirtiendo en la bolsa de valores, sabiendo que eso sube y eso baja, hoy dejan, mañana no dejan. Aleluya. Pero invertir en el reino de Dios, eso créanme, que nunca le va a dar negativo. Santo. Nunca invertir en el reino de Dios te va a dejar pegado. Amen. ¿Lo puedes Yes. entender? Amén. Vas a tener en abundancia, vas a tener paz en abundancia, vas a tener amor en abundancia, vas a tener misericordia en abundancia, vas a tener gozo en abundancia, vas a tener plenitud en abundancia cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros caminamos en su voluntad. Así que Dios quiere que invirtamos en su reino, Dios quiere que nos involucremos en su reino, Dios quiere que nos relacionemos con otras personas para que lleguen a su reino. Dios quiere que nosotros invirtamos de nuestro trabajo en otros que tienen necesidad. Nota lo siguiente: el que hurtaba no hurte más, Amén. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Lo que es bueno es lo que está alineado a la voluntad de Dios, Amen. Thank you, Lord. para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nota lo siguiente: Pablo utiliza el hurto, el robo, para ilustrar la manera en que el arrepentimiento impacta nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro modo de vivir. Aleluya. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento, va a producir un cambio, un impacto en nuestra vida, un giro de la Amen. El arrepentimiento incluye dejar de hacer algo negativo. O sea, si era ladrón, pues voy a dejar de ser ladrón, porque eso es negativo, eso es un mandamiento de Dios, que no podemos robar, que no podemos hurtar. Y dice, el ladrón deja de ser ladrón y comienza a hacer otra cosa. Ah, pues ya no soy ladrón, ¿qué voy a hacer? Eso malo, el arrepentimiento te lleva a convertirlo en algo positivo, que edifica, que fortalece el cuerpo de Cristo. El ladrón debe dejar de robar y comenzar a hacer lo que es bueno, lo que está dentro de la voluntad de Dios. El hurto, el robar, da lugar a la pereza y a la codicia.
El ladrón arrepentido debe mostrar la actitud opuesta, diligencia con sus manos y voluntad de compartir. Vemos aquí que el mentir se relaciona con el egoísmo, que la ira se relaciona con el egoísmo y el robar se relaciona con egoísmo. Santo. ¿Y de dónde viene el egoísmo? Del orgullo, del yo. El yo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña desde el principio que el primer motivo de un cristiano para ganar dinero es tener que compartir con el que padece necesidad. Le voy a dar un giro de 360 a su mente, a lo que el sistema del mundo nos ha querido meter desde que somos chiquitos. Estudia, ten una profesión, a mucho dinero, cómprate la mejor casa, cómprate el mejor carro, cómprate las mejores vestimentas, únete a todos los clubes del mundo y sé feliz. ¿Eso te da plenitud? No. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña desde el principio que el primer motivo de un cristiano para ganar dinero es tener algo que compartir con el que padece necesidad. Amén. Nosotros como cristianos no solo nos dedicamos a ganarnos la vida y a vivirla, sino que hemos sido llamados a servir de instrumento en el servicio de Dios a la humanidad por medio de nuestro trabajo y de nuestras ofrendas. El desinterés se manifiesta sobre todo como generosidad. Entonces, pensemos en cómo yo puedo dar más y no en cómo puedo recibir más. Porque el pensamiento del ser humano está constantemente: ¿cómo puedo recibir más? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo multiplicar más? ¿Cómo puedo? Aleluya. Y nos vemos a veces en los afanes del día a día, en las estrategias del mundo del día a día, buscando cómo hacer más, cómo hacer más, cómo hacer más, cómo hacer más. Alabado Dios. En vez de preguntarle al Señor, ¿cómo puedo darme más? ¿Cómo puedo hacer más por ti? ¿Cómo puedo darte más a ti? ¿Cómo puedo vaciarme y llenarme más de ti? Poderoso Rey. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando la palabra dice dar, significa conceder, permitir, donar, impartir, poner, ofrendar, presentar, ceder y pagar. Viene de didomi, dar. Diga conmigo, didomi. Se oye hasta lindo, ¿verdad? Implica dar un objeto de valor. ¡Ay, Señor, es que yo te entregué todo! Ajá. El Señor escudriña los corazones de cada uno. Y cuando el Señor empieza a pedir, Él pide. Y cuando Él dice entrega, hay que entregar. Porque mira, en esos escudriños almáticos, que están las malas intenciones del corazón, la iniquidad del corazón, la concupiscencia. Santo. El Señor lo ve. Entonces, didomi implica dar un objeto de valor, dar libremente sin ser forzado. El dador, el que da, adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. Y esto me ministra mucho porque hay veces que decimos: no, yo soy un dador alegre. Y damos de lo que nos sobra. Santo. Y cuando regalamos la ropa del closet es porque ya no las la ponemos, pero no le regalas la nueva. La que te acabaste de comprar no la regala. El zapato nuevo que te acabas de comprar no lo regala. Regala lo que ya no usa, que lleva meses en el closet. Eso no da, ¿eh? Eso es una buena intención. Y créame que va a ser la bendición para el que la recibe. Pero el Señor conoce el corazón. El Señor pesa el corazón. Dice la palabra. La palabra dice en Mateo 6, 19, 21: no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén. Donde está tu tesoro, allí está tu Aleluya. corazón. Hay una palabra en Mateo que el Señor habló con el joven rico, ¿verdad? Y le dijo: maestro, ¿qué puedo hacer? Pues mira, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Ay, Señor, pero si yo he seguido todos los mandamientos. Engañoso es el corazón. Pues yo puedo decir: yo estoy siguiendo tus mandamientos, Señor. Pero el Señor conoce la condición del corazón. Y él dijo: pues, ay, qué bueno, hiciste todo eso y lo estás siguiendo, pues ahora te voy a poner a prueba. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. Jesucristo era el tesoro, el Mesías esperado, el cumplimiento. Él estaba diciendo: todo lo que tú tienes en la tierra, dáselo a los que tienen necesidad en la tierra. Y tú ven conmigo, que yo te lo voy a dar todo. En mí lo tienes todo. No te va a faltar nada, porque yo soy todo. La plenitud te encuentras en mí. Pero eso no es muy profundo para el joven rico entenderlo. Y todavía es muy profundo para los que estamos aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, dicen: pero es que, pastor, aquí dice que para los ladrones. Está bien, yo no robo. Ok. Malaquías 3, vamos para allá. Malaquías. Capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tiene? Yo quiero que usted lo lea con sus ojos. Malaquías, capítulo 3, del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto. Ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El diezmo fue prescrito en la ley, pero antecede la ley, ya que formaba parte de la vida del creyente en tiempos de Abraham y forma parte aún de la vida de la fe. Amén. Diezmar puntualmente constituye una expresión de nuestra fe en que Dios es la verdadera fuente de vida. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas puntualmente, estamos dejando de saber al Señor: esta es mi fuente eres tú. Amén. Mi provisión eres tú. Amén. Mi cobertura eres tú. Amén. No hacerlo es desconocer de sus bondades. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Aleluya. Es santa para el Señor. Y mira lo que dice el 31, que me maravilló mucho. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Santo, aleluya. El diezmo, el Levítico habla de que el diezmo de la tierra, el fruto de los árboles, era para el Señor, además también de las vacas y los ganados. Pero hace aquí algo bien
más un 20%, porque es de Jehová, le pertenece al Señor. Amén. Así que tenemos que comprender que la 10ª parte de lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Tenemos que esperar la recompensa cuando lo hacemos. Tenemos que entender que diezmar no es solo un precepto de la ley mosaica, sino un privilegio para ser practicado con alegría en la fe. Y esto no se trata de un pesado requisito legal. Nota esto. Jacob, cuando regresa del exilio, de su exilio en Padán-Aram, vuelve a la tierra prometida como al Señor y levanta un altar en Betel. Y Jacob ofreció un diezmo como lo había prometido. Los descendientes de Jacob también regresaron del exilio y también reconstruyeron el altar en Jerusalén, pero a diferencia de Jacob, no trajeron sus diezmos. Eso lo pueden encontrar en Nehemías 13:10-13. Vemos aquí dos contrastes. Jacob regresa de su exilio, levanta un altar al Señor y trae su diezmo, como lo prometió. Las descendientes de Jacob regresan del exilio, reconstruyen el altar, pero no trajeron su tiempo. Esta negligencia pudo haber estado justificada por las malas cosechas, las sequías y las enfermedades. Pero en Malaquías 3:10-11 el Señor les revela que esos desastres naturales no eran la causa de su desobediencia, sino la maldición de la consecuencia de su desobediencia. Aleluya, santo. Así que nosotros podemos tener todas las cosas del mundo y justificarnos delante del Señor de que yo no puedo traer el diezmo y las ofrendas al Señor. Pero el Señor sabe y ve la necesidad. Y el Señor prueba la obediencia. Entonces vemos aquí Jacob que levanta altar, ofrece el diezmo como lo prometió. Y vemos aquí la descendencia de Jacob levanta altar pero no diezmo. Y esa diligencia dice la palabra de Malaquías que eso que desastres naturales, que esa langosta que se comía la cosecha era por maldición de la consecuencia de su desobediencia. Aleluya. El Señor le dice al pueblo de Dios, primero confronta a los sacerdotes del templo y después dice: maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el verso nos confronta el que hurte, que no hurte más. Pero es que yo no me paso robando algo por ahí, le robamos a Dios. Le robamos a Dios. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero no se queda ahí, me robaste y vas a ser maldito por siempre. No. El Señor le dice al pueblo: arrígate. Lo que estás en deuda contigo, tienes todavía el tiempo de restituirlo. Dice: trae todos los diezmos a David y haya alimento en mi casa. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar la lluvia que tú necesitas para que la cosecha y el fruto se dé, y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Cuando algo sobreabunda, ¿qué pasa? Que se derrama. Y si se derrama, ¿qué significa? Que hay abundancia. ¿Y qué podemos hacer? Coger y repartir, coger y repartir, coger y repartir. Porque cuando el Señor nos da abundancia, no es para que nosotros nos quedemos con la abundancia, es para que cojamos y repartamos, cojamos y bendicamos al otro, que podamos bendecir a los que tienen necesidad. No es para uno, mira, abundancia, almacena, abundancia, almacena, abundancia, almacena. ¿Qué pasaba cuando el Señor le mandaba el maná diariamente al pueblo de Dios por 40 años? 40 años. Pero como el ser humano siempre quiere irse un pie adelante que Dios, ellos dijeron: el Señor nos dio maná. El sexto día Él dijo que el séptimo día no íbamos a recoger nada, porque en el sexto día Él iba a dar la provisión
para el día de descanso y el día siguiente. Pero como el ser humano siempre es ser humano, y es carnal, y es así como que, quiero saber más que Dios, y es incrédulo. ¿Qué hicieron? Cogieron de más. Y por sorpresa de ellos, ¿qué pasó el otro día? Estaba corrido, hermana. Porque el Señor le dijo, en el día del reposo no van a hacer nada. Yo les voy a dar la provisión. Y nosotros queremos acumular. Y queremos que con nuestras fuerzas multiplicar. Y queremos que el Señor nos provea de la manera que yo quiero. Amén, Adrián. Yes. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que el Señor nos envía bendición que sobreabunda para poder suplir las necesidades de otros en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar en orden con los mandatos de Dios. Ustedes saben que la trampa, el engaño más poderoso de Satanás es con las finanzas de las personas. Donde las personas ponen su confianza en el dinero. Que es el Dios más. Es un Dios, es un ídolo. Y si las personas mantienen su confianza puesta en el dinero, no, esto yo no lo voy a tocar, porque si yo me está mandando a tocarlo, pero yo no lo voy a tocar, porque es que si me enfermo me pasa algo que voy a hacer. Ustedes saben una cosa, nosotros en el 2000, para el COVID, tan pronto empezó el COVID, marzo, lo recuerdo como hoy, que mandaron a cerrar el centro, el cuidado, los niños, todas las escuelas cerraron todo el mundo para su casa. Y nosotros estábamos en medio de adquirir el terreno para lo que va a ser las nuevas facilidades de una familia. Vino la pandemia, pero ya Dios había provisto para eso. ¿Ustedes saben qué? Que llegó la pandemia y nuestra humanidad que dijo, esto es en caso de emergencia. Ya no es para lo que el Señor nos mandó a hacer. Lo dejamos ahí stand-by. Plena pandemia, 0 ingreso en el daycare y pagando 3 meses de renta, sin ningún niño y sin poder cobrarle a nadie. ¿Abríamos el coffee shop? Menos hora, y para vender $20, $25, como mucho 100, y alabamos a Dios por los 100 pesitos que llegaban en el día. Alabado Dios. Y nosotros pues tenemos un pago. Pero el Señor, como es Dios, y Él es el que gobierna, y Él es el que manda, nos llama para firmar la escritura del terreno. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Señor, tenemos que seguir pagando renta. Del que yo no puedo cobrar un centavo porque no hay niños, pero hay que seguir pagando renta porque ellos no hicieron nada. Y hay que pagar renta. Los locales, todo sigue corriendo. Pero fuimos en oración. Pero el Señor fue bien claro al pastor presentarle un poquito más. El pastor se tuvo que ir en vigilia, a pelear con Dios. Háblame, te hago, Señor. Y yo, Señor, tú nos vas a hablar y nos vas a confirmar cuál es el siguiente paso. Y el Señor nos habló. Y el mensaje fue claro. El mundo puede estar en crisis, la economía puede estar en crisis, pero mis planes y mis proyectos no se detienen. Así como yo pasé el pueblo de Israel y abrí el mar en seco, así yo les abro camino para que ustedes caminen y sea mi nombre glorificado. Así que nosotros nos dijimos, Señor, pues esta provisión o este fondito de emergencia, no, aquí está, Señor. Y ahí está el terreno. Imagínense si nosotros hubiésemos sido egoístas, si hubiésemos sido carnales, si nos hubiésemos puesto analíticos y matemáticos, porque muchas veces en las cosas de Dios tú no puedes ser ni analítico, ni matemático, ni tienes que fluir. Aleluya. El pueblo de Israel, el Señor lo sacó. Moisés lo sacó. Y cuando llegaron al mar, ¿y ahora qué? ¿Para eso nos trajiste? Pues se quedaba en Egipto, allí no hay tumba que me pueden enterrar. Un pueblo ignorante, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo duro de cerviz que no podía ver la grandeza de Dios. Después que vieron todas esas plagas, después que vieron el poder de Dios, estaban ahí. ¿Ahora qué hacemos? Moisés no dijo, vámonos de vuelta para Egipto. No. Señor, lo que tienes en tu mano, extiende tu mano. Aleluya.
Aleluya. Se dio la mano. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Ah, ¿y qué hicieron? Cruzaron el seco. Y muchas veces nos limitamos por los recursos. Hay un proyecto para construir, amada iglesia. Y está precioso, poderoso y hermoso. Porque nosotros lo podemos ver en lo espiritual. Y podemos ver cuántas vidas vamos a impactar allí. Cuántos niños, cuántas familias. Amén. Es poderoso. Los recursos Dios los va a poner. Pero nosotros, la iglesia del Señor, si nosotros no tenemos nuestras convicciones ancladas en que nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, ¿cómo esperamos que Él nos dé lo que nosotros necesitamos? Amén. Aleluya. Si tenemos las puertas abiertas para que el enemigo pueda entrar y ¿qué? Destruir la cosecha. Pero si nosotros estamos en obediencia al Señor y caminamos como lo que Él establece en su palabra, vamos a tener su cobertura. Amén. Y los procesos que vengan, podemos decir, yo descanso en la cobertura y en la promesa del Señor. Porque Dios está. Amén. Así que no permitamos que las justificaciones de las malas cosechas, de las sequías, de las enfermedades, impidan que nosotros podamos darle a Dios lo que le corresponde. Aleluya. Porque si no hay maldición y consecuencia de desobediencia. Así que dice la palabra en Hechos capítulo 2. Quiero ir rápido y ustedes tienen una asignación. Van a leer en su casa Josué capítulo 7 y nos van a escribir al pastor o a mí cómo le fue. O si entendieron o no entendieron, si necesitan ayuda o cómo le fue. Josué capítulo 7. Amén. Esa es la asignación. Así que en Hechos capítulo 2, del 40 al 47, vemos una iglesia que crece llena de vitalidad. Y dice, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y perseveraban, perseverar es que permanecían en la doctrina, en la enseñanza Aleluya. de los apóstoles, en la comunión, en la coinonía, en la unidad, unos con otros, en el partimiento del pan, que fue lo que celebramos hoy, y en las oraciones. Alabado. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aleluya. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La coinonía, la comunión, la unidad, la armonía, la produce el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué hace? Esto une firmemente a los creyentes, al Señor Jesús y a unos con otros. Vemos la benevolencia espontánea y voluntaria de los creyentes como resultado de la verdadera comprensión del amor de Dios. Quiero entrar rápidamente a Hechos capítulo 4, 23-37. Iglesia, el Evangelio de Cristo no es emoción, no es sentimientos. Se trata de la convicción de la verdad de la palabra. Yo no le voy a decir aquí a usted no tiene que dar el diezmo. Olvídate, no dejes el diezmo. Dale pichón, ojalá por ahí. No, porque yo estaría desobedeciendo a Dios. Yo le enseño la palabra y el Espíritu Santo le da convicción. Amén. No se trata de emoción, no se trata de sentimiento. Se trata de la verdad bíblica. Hechos, capítulo 4, del 23 al 37. Lo quiero leer rapidito para ir culminando. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el Evangelio y recibieron una amenaza que decía: no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en
del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Aleluya. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Les amenazaron y les soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces estos creyentes que vieron cómo los religiosos estaban intimidando al creyente, al que estaba lleno de Dios, a mí me ministra mucho, porque ellos oraron por valor, ellos oraron por valentía, ellos oraron por fuerza. Ellos no dijeron: ah, no, tú estás mal, nos van a matar, me voy. Dijeron: no. Ellos hicieron la labor de Dios, ellos están llenos del Espíritu y van a seguir proclamando el nombre de Cristo. Pues mira, Señor, lo que yo necesito. Yo no necesito una casa, yo no necesito un carro, yo no necesito más dinero, yo necesito fuerza, valor para cumplir tu voluntad. Amén. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aleluya. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo, con poder, con que sin miedo, con valentía, Aleluya. hablen tu palabra. Usted no sabe usted no tiene idea con qué voy a orarte a ti hoy, Dios. Dame la valentía para llevar tu evangelio. Aleluya. Dame el poder para que yo pueda expresar sin reserva y con libertad la palabra que da vida. Aleluya. Así que dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo amen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, digan todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La hablaban sin timidez, la hablaban sin cobardía, la hablaban sin temor, la hablaban como candil, como una vela encendida, como una antorcha encendida, con entusiasmo. Pero usted se lo tiene que pedir y creer que Dios se lo va a dar. Alabado. Así que ellos estaban decididos a desobedecer la orden del Sanedrín. Santo. Ellos estaban decididos a desobedecer la orden del Sanedrín. Aleluya. Y no oraron en contra de los que le perseguían, sino oraron por su propia fidelidad. Santo. ¡Qué maravilloso! Y mira esto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y esto continúa, escucha.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que le había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en esto lo vendí. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Alabado Dios. Así que ustedes tienen la asignación de leer Josué 7:1, porque en la palabra de Dios se utiliza 2 veces la palabra sustraer. Y fue cuando Acán hizo algo indebido, desobedeciendo a Dios, y trajo maldición al pueblo completo. Y una guerra que con pocos soldados podían ganar, estaban perdiendo. Santo. Y Josué oró y le preguntó al Señor. Y el Señor le dijo: hay un anatema, hay maldición en el campamento. Pero lo más que me dijiste es que Dios no le dijo: mira, fulano hizo esto y esto y esto. No, vete al campamento y averigua. Santo. Josué tuvo que Averiguar. averiguar. Y se dio cuenta de que Acán había guardado un manto babilónico, había guardado un lingote de oro y había guardado un botín que no le pertenecía a ellos y que Dios había prohibido que lo tomaran. Pero léala para que usted vea lo que le pasó. Se murió él y toda la familia. Santo. Léalo en su casa. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Amenazaron la unidad del Espíritu Santo a través del engaño. Ustedes saben que la generosidad es voluntaria. Una generosidad obligada no es voluntaria. Cuando uno sustrae para algo para uno mismo, o lo retiene de manera deshonesta y secreta. Satanás provocó las acciones de Ananías y Zafira y llenó sus corazones del engaño para que mintiesen. Porque la mentira va en contra de ¿qué? Del carácter de Dios. ¿Qué había en el corazón de Ananías y Zafira? Egoísmo. Ananías fue acusado 2 veces de sustraer del precio de la ganancia de la tierra, y él había declarado que estaba dedicando el monto total a la obra del Señor, lo cual no fue así, pero mintiendo, declarando hacer más de lo que había hecho. Por ejemplo, yo vendí esta casa en $100,000 y yo le dije al Señor: Señor, yo vendo esta casa en $100,000 y toda esa ganancia yo la voy a poner a los pies tuyos. Eso es voluntario, eso no es obligado. Pero ¿qué hizo Ananías y Zafira? Ay, la vendí en 100,000, pero me quedé con 50 y voy a dar 50 y dije que lo di todo. Eso es mentir. Amén. Y es mentir al Espíritu Santo. Amén. Pedro explica claramente la naturaleza voluntaria de la generosidad en la iglesia. Ananías no tenía la obligación de hacer ninguna ofrenda. Zafira mintió igual que su esposo. Pero podemos ver la protección de Dios, quien quitó de la joven comunidad cristiana la desconfianza y la desunión provocada por la deshonestidad. Aleluya. Eran tiempos donde los cristianos estaban gozando de la presencia especial del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lleno, lleno, lleno. Para usted estar lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar lleno. Que nada de lo que el mundo le ofrezca lo va a titubear y lo va a tambalear. Nada lo va a sacar de los propósitos de Dios. Usted va a hablar la verdad de Cristo en todo tiempo. En ese tiempo, los cristianos gozaban de la presencia del Espíritu Santo a plenitud. Bendijo con la unidad de la comunión, de la coinonía, de la armonía. Habían milagros, poderes, sanidades. La gente se unía, se arrepentían y venían al arrepentimiento. Aleluya. Y ese mismo poder trajo juicio sobre Ananías y Zafira, porque sus obras negaban
comunión, la armonía que nosotros como hijos de Dios tenemos por medio del Espíritu Santo. Alabado. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra. ¿Pues qué pasó? Ananías y Zafira murieron. Los mató Dios. Santo. Porque estaban engañando y mintiéndole al Espíritu Santo. Satanás no pudo y no podrá jamás contra el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Jehová nuestro Dios no cambia. Amén. Su carácter y sus designios eternos no cambian. Amén. Es nuestro firme fundamento para la fe y la esperanza de nuestro pueblo. Amén. Thank you, Su Lord. inmutable carácter no implica que las acciones del Señor no cambien. Ay, Señor, este mes no te puedo dar lo que me pertenece, lo que te pertenece, porque es que estoy corto. Pues entonces hay que ver la mayordomía. Sí, Señor. Hay que ver dónde está puesta nuestra fe. Porque aún en necesidad, aún no teniendo para pagar, por lo menos en nuestro testimonio, los diezmos del Señor están ahí, las ofrendas están ahí. La necesidad del que tiene necesidad está ahí. Porque eso va por encima de nuestra satisfacción y de nuestro deseo. Amén. Y lo hemos aprendido con fuerte y con vara. Y nosotros salimos de ahí. No queremos volver ahí. Nosotros hemos descubierto la plenitud de Cristo. Yo no quiero volver acá. Amén. Dice la palabra del Señor, y voy a terminar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Amén. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que agradar el corazón de Dios. No que Él se acomode a nosotros. Dios desafía al pueblo a traer sus diezmos, a traer las ofrendas que le debían. Y luego podían ver y experimentar la fidelidad a su promesa. Dios promete satisfacer todas nuestras necesidades, pero no la codicia. Dios no satisface codicia. ¿Usted sabe cuándo es codicia? Cuando ya obtiene lo que quería y cuando lo tiene ya no le interesa. Santo. Y lo desprecia. Y eso es para pensar, porque todos somos confrontados. Amén. Segunda de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios Aleluya. ama al dador alegre, al que da con alegría, al que está deseoso de dar. Santo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Alabado cielos. Dios. Nuestras buenas acciones van a hacer que otros glorifiquen a Dios y vengan a Dios. Amén. Y quiero terminar y brevemente quiero hacer esta dinámica. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te esperamos. Ven a la iglesia, cómprate.